The White House has labeled the man who was killed in Minnesota as a domestic terrorist. Is that something you agree with? And have you seen any evidence to back up that claim? When you perpetuate violence against a government because of ideological reasons and for reasons to resist and perpetuate violence, that is the definition of domestic terrorism. This individual who came with weapons and ammunition to stop a law enforcement operation of federal law enforcement officers committed an act of domestic terrorism. That's the facts. Where's the evidence of his... Otro asesinato, otro disparo, otro cadáver a plena luz del día en los Estados Unidos de Donald Trump. En Minnesota, frente a cámaras y con nombre y apellido, Alex Jeffrey Pretty, 37 años. Un ciudadano más que se suma a la lista creciente de muertes provocadas por los cuerpos armados del trumpismo, con un protagonista que ya no necesita presentación, el ICE. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se ha transformado sin disfraces ni eufemismos en un brazo armado leal al presidente y al movimiento MAGA, un aparato fuertemente armado, extraordinariamente financiado y alimentado por miles de militantes de la ultraderecha estadounidense que hoy actúa con una impunidad que ya no se oculta. Dispara primero, justifica después y jamás rinde cuentas. Como señala nuestro compañero Bruno Scarzini en Diario Red, en el estilo de gobierno de Trump nada es gratuito. Detrás de cada funcionario hay un contrato, detrás de cada política pública un negocio y detrás de cada redada un entramado de intereses privados. La persecución, el encierro y la deportación de migrantes se han convertido en una industria, una maquinaria de puertas giratorias, conflictos de interés y beneficios millonarios para los amigos del poder. El caso de Tom Homan es paradigmático. Autodenominado zar de las fronteras, número 2 del ICE y arquitecto de la política migratoria más cruel de las últimas décadas, Homan no es un accidente del sistema, es su producto más acabado. Ascendió durante gobiernos demócratas, perfeccionó el aparato represivo bajo Obama, cuando las deportaciones alcanzaron cifras récord, y con Trump encontró su momento histórico. Fue él quien diseñó la separación forzada de familias, el encarcelamiento de menores como método disuasorio y la normalización del castigo colectivo como política de Estado. Por eso las imágenes que estamos viendo en este inicio de 2026 no son excesos aislados ni errores operativos, son la consecuencia directa de una decisión política. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha colocado la migración en el centro de su agenda, reconvirtiendo al ICE en un instrumento de control interno, represión social y violencia estatal legalizada. Los datos son claros y escalofriantes. Decenas de disparos, muertos, heridos, armas no letales usadas contra manifestantes y redadas cada vez más agresivas. Trump no solo ha hecho del ICE su milicia personal, lo ha convertido en uno de los negocios más rentables de su entorno político. Y frente a esto, las protestas crecen. Campañas como ICE Out for Good se extienden por todo el país y empiezan a articular un rechazo que ya no es marginal. Ahí está el verdadero temor del trumpismo, no las personas migrantes, sino la posibilidad de que esta violencia sistemática se vuelva políticamente insostenible. Porque cuando el Estado mata sin consecuencias, el problema ya no es el migratorio, es democrático. Puede ser el principio del fin del segundo mandato de Trump. Hoy en La Base América Latina analizamos un nuevo episodio de lo que ya se podría catalogar como terrorismo de Estado en Estados Unidos. Bienvenidas y bienvenidos. La Base América Latina. Un joven de 37 años, blanco, con pasaporte estadounidense, asesinado por ICE en un episodio, en un mes. Ya llevan varios los asesinados por este cuerpo policial de Trump. Marco Teruggi, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué explicación le damos a todo esto? Bueno, impactante. Vamos a analizar el video del asesinato. La verdad que lo vi con detenimiento y es muy fuerte. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué política está implementando Trump? ¿Hasta qué punto estamos hablando de un terror diseñado desde el Estado? ¿Cuánta plata tiene? ¿Qué armas tiene? ¿Por qué lo está haciendo? Y como decías en la editorial, ¿qué podría frenarlo si es que algo puede frenarlo?
Has estado siguiendo todo este fin de semana la cobertura, Estefanía, que nos traes hoy. Vamos a ver cómo los medios estadounidenses se refieren a la víctima, Alex Petri, cómo lo tratan de poner como el culpable de lo que le sucedió. Y también vamos a inaugurar una parte de la sección que es Kristi Noem versus Kristi Noem, lo que decía la Kristi del pasado y lo que dice la Kristi funcionaria. Interesante. Y hoy también, para analizar todo lo que sucede en Estados Unidos, contaremos con la periodista estadounidense Zoe Alexandre, que ya ha estado unas cuantas veces en la base. Ella es periodista de BTS News. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. ICE volvió a matar. El ya temido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos de América, ICE, disparó otra vez contra un ciudadano estadounidense, asesinándolo en plena calle durante el día. Pasó en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, en el norte del país, pegadito a Canadá, allá arriba donde el frío es ahora mismo de menos 25 grados o más aún. Esta vez el hombre se llamaba Alex Petri, era un enfermero de 37 años que trabajaba en un hospital para veteranos de guerra y que estaba en las calles de la ciudad movilizado para intentar poner un freno, así sea mínimo, a esa maquinaria interna de perseguir, golpear y ahora también asesinar que es ICE. Y se encontró de frente con esa maquinaria que le disparó, como puede verse en imágenes que vamos a analizar acá en esta sección para mostrar cómo Petri fue asesinado y desmentir la versión oficial del gobierno de Donald Trump. Porque el gobierno de Trump no solo da luz verde a ICE para sembrar terror, sino también para disparar. Ya lo habíamos visto tristemente hace solo 2 semanas, cuando el 7 de enero ICE asesinó a tiros a la también ciudadana estadounidense Renee Nicole Good, también en Minneapolis. Good, como Petri, se estaba movilizando en las calles de Minneapolis justamente para intentar registrar y denunciar la violencia de ICE, esa brutalidad desplegada como una política de Estado. Y ya en ese momento, aquí en este programa habíamos visto cómo Trump había decidido redoblar la violencia luego de la muerte de Good. Sí, en lugar de llamar al diálogo, a una reflexión, había enviado más agentes de ICE al estado de Minnesota, más gasolina al fuego, más balas a la gente. ¿Conocen el dicho de que la impunidad genera más impunidad? Bueno, si el crimen de los agentes de ICE contra Good no fue castigado, eso abrió las puertas a este segundo crimen contra Petri, el segundo en 2 semanas. Y en este caso, el gobierno salió automáticamente a defender a los agentes que lo asesinaron, diciendo que Petri estaba armado de una pistola 9 milímetros y 2 cargadores, lo cual justificaría en su discurso que le hayan disparado como lo hicieron. Pero las diferentes imágenes muestran otra cosa. Estefanía, ¿me ayudarías a rearmar la secuencia, por favor? Claro que sí, Marco. Vayamos a los 3 momentos principales. Primero, en esta fotografía donde se ve a Petri siendo increpado por un agente de ICE, vean qué lleva en la mano. Un teléfono que es para grabar los abusos. Un teléfono que ahora para Trump es un arma en sentido literal. Luego, como se puede ver en el video, un agente le arroja gas pimienta a la cara a Petri, quien se cubre la cara con la mano y a su vez intenta defender a otra mujer que también es violentada por ICE, hasta que Petri es arrojado al suelo por un grupo de agentes. Y acá viene lo tercero y principal. Bueno, mientras un grupo lo tiene a Petri contra el piso, uno de los agentes desenfunda su pistola, apunta sobre él a quemarropa y le dispara al menos 5 veces por los audios que se escuchan en el vídeo. Sí, así, saca la pistola, apunta a cortísima distancia y lo mata delante de todos a plena luz del día. Y claro, con los videos que empezaron a multiplicarse, se pudo ver como Petri no tenía tal pistola en la mano, sino ese teléfono con el que intentaba registrar los abusos de ICE. Incluso la familia de Petri sacó un comunicado denunciando las mentiras repugnantes del gobierno de Trump y dejando claro que, abro comillas, Alex claramente no tenía un arma cuando fue atacado por los matones cobardes y asesinos de ICE de Trump. Ese comunicado fue en respuesta a las declaraciones del gobierno de Estados Unidos, que afirmó que Petri estaba armado de una pistola y que los agentes dispararon tiros defensivos, como dijo la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, o como afirmó Greg Bovino, el comandante de la patrulla fronteriza que supervisa las operaciones federales en Minneapolis, y que Petri pretendía masacrar a las fuerzas del orden, así como suena. El crimen fue justificado por todo el gobierno, tuviera o no tuviera que ver en el área, como lo hizo el secretario de Tesoro, Scott Bessent. And before you go, I know this is not your lane, but I got to ask you about what's happened in Minneapolis. As a member of the Trump cabinet, are you concerned to see another American citizen ends up dead, shot by federal law enforcement?
Jonathan, it's a tragedy when anyone dies, but I can tell you the situation on the ground there is being stirred up by Governor Walz. I was out there 2 weeks ago. Governor Walz declined to provide a security detail for me to go into the Minnesota Capitol with the state police. So he is fomenting chaos because there is substantial waste, fraud, and abuse. My job as Treasury Secretary is to investigate that. And I think that this chaos that's going out there, and again, I am sorry that this gentleman is dead, but he did bring a 9mm semi-automatic weapon with 2 cartridges to what was supposed to be a peaceful protest. I think that there are a lot of paid agitators who are ginning things up, and the governor has not done a good job at tamping this down. Yeah. I mean, as you know, he was an ICU nurse, worked for the Veterans Administration, and there's no evidence that he brandished the gun whatsoever. In fact, it appears that he was disarmed before he was... a gun. Have you ever gone to a protest, Jonathan? I mean, we do have a Second Amendment in this country that... Jonathan, have you ever gone to a protest? I mean... have you gone to a protest? I mean, no, actually, as a reporter covering it. Okay, I've been to a protest. Yeah. Guess what? I didn't bring a gun. I brought a billboard. Bueno, Bessent planteó en esa entrevista todo el hilo argumentativo del gobierno para justificar el crimen. 1. Que Preti estaba armado con una nueva pistola 9mm y 2 cargadores. 2. Que era un agitador pagado, o sea que no estaba espontáneamente, sino que le pagaron para ir. Y 3. Que todo esto es obra del caos que quiere desatar el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Antes de ir a eso, al tema Walz, quiero que escuchen unos segundos a Bobino, el hombre a cargo de los operativos de ICE en el estado de Minnesota, que posa en fotos con abrigos con reminiscencias de la Segunda Guerra Mundial y no de la parte buena, cuando le preguntan qué pasó con los agentes que dispararon sobre Preti y lo mataron a sangre fría. I understand there were 2 agents who fired shots. We know one of the agents had 8 years experience, and we know he was a less lethal instructor and had this training. What did the other agent, what was his history, and are they both working right now, or are they on administrative leave? All agents that were involved in that scene are working, not in Minneapolis, but in other locations. That's for their safety. There's this thing called doxing, and the safety of our employees is very important to us. So we're going to keep those employees safe. As far as the number of shots, the number of agents involved, that, again, is going to come out in the investigation. I'm not going to speculate on who did what, when they did it, how they did it, or what exactly occurred there. I'm going to wait for the investigation to let me know what happened. Así que los agentes que mataron a Preti siguen operando, pero ahora en otro estado del país. Mira tú, qué tranquilidad ser un ciudadano estadounidense en este momento. Te mata ICE y en lugar de que los inculpados sean puestos en suspensión de funciones mientras se hace la investigación, pues simplemente los mandan a otra ciudad. Tranqui, muchachos, sigan así, pero en otro lugar. Y decías, Marco, sobre el tema del gobernador del Partido Demócrata, Walz, que está al frente de Minnesota. ¿Cómo está esa situación? Cuéntanos. Bien, vayamos a eso, porque en este terror de Estado desplegado por Trump hay 3 grandes destinatarios del mensaje. Los migrantes, obviamente, quienes apoyan a los migrantes como Good o Preti, que terminaron asesinados, y las autoridades demócratas al frente de sus estados y ciudades que no se pliegan a Trump. Y Walz es justamente un gobernador demócrata que fue candidato a vicepresidente con Kamala Harris en el 24, al que ahora Trump acusa de ser un agente caotizante. O sea, el caos no es producido porque hay miles de agentes de ICE desplegados en las calles del estado, persiguiendo, hostigando, golpeando y con 2 asesinatos en un mes, sino pues por un plan secreto de Walz. Cuéntame más, por favor. Bueno, Walz por su parte pide, como desde inicio de año, cuando mataron a Good, el ICE, que Trump retire los 3.000 agentes desplegados en Minnesota, abro comillas, dice Walz, antes de que maten a otro estadounidense en las calles, como dijo luego del crimen de Preti, y denuncia una ocupación federal de su estado. Detengámonos sobre ese concepto, una ocupación federal. Estefanía, ayúdame. Bueno, ahí está un tema modular, y es que el gobierno regional denuncia un abuso por parte del gobierno federal, o sea que el segundo está comportándose como una fuerza de ocupación en su estado, o sea que desembarca sin su consentimiento, claro. Y ante esta situación, Walz anunció otra vez la movilización de la Guardia Nacional de Minnesota, o sea que ahora están en las calles los efectivos de ICE que responden a Trump y
y a Bovino, y los efectivos estatales que responden a Waltz, y todos armados con capacidades militares. Una chispa además y la crisis puede escalar dramáticamente. Y conociendo ya a Trump, su megalomanía incendiaria, no hay que descartar nada, la verdad. Pero escuchemos un segundo a Waltz, quien además de desplegar la Guardia Nacional del Estado, planteó así la situación en términos políticos y diría un poco más que políticos. To Americans who are watching this right now, and I don't know, maybe you're watching it with curiosity, bewilderment, horror, scorn, or sympathy. I've got a question for all of you. What side do you want to be on? The side of an all-powerful federal government that can kill, injure, menace, and kidnap its citizens off the streets? Or on the side of a nurse at the VA hospital who died bearing witness to such government? Or the side of a mother whose last words were, "I'm not mad at you"? The side of tens of thousands of peaceful citizens who showed up to march when the wind chill was 40 below because they love this state and they love this country. You're allowed to decide at any point that you're not with this anymore. If you voted for this administration, heck, even if you thought Operation Metro Surge was a good idea, sounded like the thing to do a month ago, you're still allowed to look at what's happening here in Minnesota and say, this isn't what I voted for and this isn't what I want. I ask you not to stand by idly. Speak out, share what you're seeing, and urge others to put politics aside. Bueno, y ahora que repasamos el crimen, lo que pasó, las posiciones políticas claves de cada actor, si les parece, conceptualicemos lo que está pasando con ICE. Porque tenemos dentro de Estados Unidos una fuerza federal como es ICE que pasó en un año de 10.000 a 22.000 agentes, de un presupuesto de $8.000 millones a $30.000 millones, según las cifras del Departamento de Seguridad Nacional, que es cercano al presupuesto militar, pongamos, de España, para que se mencione la magnitud del dinero que tiene ICE en este momento. Una fuerza federal con drones Predator que antes eran reservados para guerras en Medio Oriente, con helicópteros Black Hawk, sistemas de espionaje de población como Palantir, antes utilizado contra los gazatíes, rifles de asalto y vehículos blindados, ya les contaré más adelante. Una fuerza que se prepara para el combate urbano y que pueden entrar a casas sin órdenes judiciales, solo administrativas, según su memorándum interno. Una fuerza que se mueve por las calles con caras tapadas, carros sin placas, armas largas, y que solo en este mes de enero mató a 2 personas en operativos. 4 personas murieron bajo su custodia, detuvo a un niño de 5 años para usarlo como anzuelo, sacó a un hombre a rastras de su casa en ropa interior, rompió vidrios de carros para detener a sus ocupantes y rastrilla las calles de los lugares de trabajo, los aeropuertos, arrastrando por la fuerza a quien quiere. Una fuerza entonces que opera dentro de Estados Unidos como si estuviera en un teatro de guerra, donde tiene a un enemigo interno que lo trata de manera militar, que son los migrantes y todos aquellos que se solidaricen con ellos, que son a su vez calificados como terroristas internos por el gobierno. Enemigos que son perseguidos, golpeados, a los que ya no se les aplica el derecho, sino solamente la fuerza. Y todo eso ordenado desde el poder ejecutivo de la nación, que incentiva el accionar represivo, protege todo crimen cometido y amenaza con más y más despliegue, más y más persecución. El terror desplegado desde la cúspide del Estado. Una política que está despertando grandes protestas en Estados Unidos, como una ola en crecimiento que se moviliza para defender a los migrantes, los derechos civiles, la ya escasa democracia que existe en los Estados Unidos, y una ola que imagino también comienza a preocupar a algunos republicanos, ¿no? Digo en particular porque el 2026 es el año de elecciones de medio término. En efecto, están las primeras voces porque el asesinato de Preti despertó inquietudes entre algunos republicanos, como un grupo de senadores que pidieron investigaciones independientes sobre lo ocurrido, preocupados, como parece y bien decís, Ina, más por las elecciones de medio término que por el hecho de que esté reinando el terror en varias partes del país ordenado por su presidente. Ética, olvídense. Cálculo de escaños para el Congreso, eso es todo, porque eso es mucho en política estadounidense. ¿Será que desde dentro del partido podrán ponerle freno? ¿O será que tal vez por las encuestas que empeoran a su medida que avanza el mandato, que recién cumplió un año de Trump? ¿Y qué datos hay sobre la
aprobación de Trump, por cierto. A la baja. Según The Economist, por ejemplo, solo el 37% lo aprueba y 56% lo desaprueba, números cada vez más negativos. Y según el New York Times, en una encuesta hecha justo unos días antes del asesinato de Preti, el 49% de la población piensa que el país está peor que hace un año, mientras que solo el 32%, un tercio, piensa que está mejor. La mayoría de los votantes, según la encuesta, lo desaprueba en temas claves como economía, inmigración o la agresión a Venezuela. ¿Serán los números de aprobación y la elección de octubre lo que pueda frenar eso? O tal vez sea la amenaza de un nuevo cierre del Congreso, donde esta semana tiene que aprobarse un paquete masivo de $1,2 billones que incluye el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, es decir, de ICE, la fuerza estrella de la represión. Seguramente por eso hoy Trump anunció que tuvo una buena conversación telefónica con Waltz. Dinero y votos, lo que le importa al millonario. Y claro, no frenará en cambio por violación de derechos ciudadanos, seguramente tampoco por las movilizaciones en las calles. Movilizaciones que son además más que eso, son, así se ve, un proceso de organización de la gente, espontáneamente, entre vecinos, por grupos de teléfono, sistemas de alerta, como una reacción ciudadana, una solidaridad horizontal que construye un nuevo repertorio de acción, protestas, silbidos de alerta cuando llega ICE, filmaciones, denuncia. Sí, todo abuso de poder genera resistencia que puede ser pequeño, en pequeña escala, como en una escuela o en un barrio, o alcanzar un estado o el país. ¿Hasta dónde podrá crecer ese proceso de resistencia? Aún está por verse, sobre todo ante un Trump que organizó una fuerza armada para sembrar terror en el país. Trump, que se cree todopoderoso al frente de un imperio en declive, como ese viejo papa Alejandro VI del siglo XV de la familia Borgia, que gobernó sin piedad, sin escrúpulos, sin ética, lleno de oro, porque era el tiempo de los gobernantes como él, como hoy es el tiempo de los Trump, hasta que no fue más su tiempo y todo se derrumbó. Y se derrumbó, sí. Gracias, Marco Teruggi. When politicians, community leaders, and some journalists engage in that heated rhetoric we keep talking about, when they make the choice to vilify law enforcement, calling law enforcement names like Gestapo, or using the term kidnapping, that is a choice that is made. There are actions and consequences that come from those choices. And then when you choose, when someone chooses to listen to a politician, a so-called journalist, a community leader that spouted that type of vilification towards law enforcement or anything else, when you choose to listen to that, that is a choice, and there are consequences and actions there also. I think we saw that yesterday. And those actions and choices can obviously have tragic consequences. Ya, que han elegido ser asesinados, ¿eh? Y el asesinato a sangre fría es una trágica consecuencia. A ver qué cuentan los medios, compañera. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Si ustedes buscan en Google Alex Preti, ahora mismo lo primero que van a encontrar no es que era un enfermero de cuidados intensivos, no es que cuidaba a los veteranos de guerra en el hospital de Minneapolis, no es que salió a ayudar a una mujer que habían empujado al suelo como lo vieron en el video. Lo primero que van a encontrar es la palabra pistola. Y empecemos con el Washington Post, con el titular del 25 de enero, que dice textualmente: videos muestran que la gente aseguró el arma de Preti antes del tiroteo fatal de Minnesota. Y la primera palabra después del nombre de la víctima es pistola, la pistola de la víctima. Y fíjese en lo que realmente muestra este titular, y si lo analizamos con cuidado, dice: le quitaron el arma antes de dispararle. O sea que en el mismo titular están admitiendo que cuando le dispararon ya estaba desarmado, pero lo que queda en la memoria del lector es pistola, 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 pistola. Y el Departamento de Seguridad Nacional publicó en X, 2 horas después del asesinato y antes de que los padres de Alex se enterasen de que su hijo había fallecido, una foto de una pistola con el siguiente mensaje: el sospechoso también tenía 2 cargadores y ninguna identificación. Esto parece una situación donde un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden. Claro, el medio PBS documentó esto en un análisis donde se señaló que las autoridades notificaron en redes sociales antes que a la misma familia del asesinado. Es decir, el gobierno convirtió la pistola legal, ellos mismos tienen ese libre porte de armas en Estados Unidos, la pistola legal de un ciudadano estadounidense en la evidencia de
de su supuesta criminalidad antes de investigar absolutamente nada. ¿Y qué dirán esos republicanos y trumpistas que durante años dijeron que defenderían la segunda enmienda con su vida, esa que dice que tienen el derecho a portar armas? Buena pregunta, Marco. Vamos a escuchar lo que dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. We'll continue to allow. That is a different incident that happened at the same situation after the tragedy unfolded. But yes, that's the kind of assaults and violence that our law enforcement officers are facing out in the streets. La escucharon bien, ¿no? Dice, este individuo, con tal de no decir el nombre de la persona que asesinó, Alex Pretty. Y después dice que tenía armas, que por cierto eran legales, pues contaba con un permiso para portarlas. En ese país no es ningún delito tener armas legales y además, como ya vimos, en ningún momento apuntó a la gente con su arma. Era un celular. Un momento, es la misma Kristi Noem que en su campaña gobernadora de Dakota del Sur se fotografiaba con rifles y decía que el derecho a portar armas era sagrado e intocable, ¿no? Exactamente ella. Y Kristi Noem dijo algo que haría ver a la Kristi Noem del pasado como una hipócrita. Vamos a ver cómo fue su campaña en el 2018. Hello, hello. Hi, Alyssa. Good to see you. So I grew up in a family that always had a shotgun in the pickup, and our family vacations were hunting in the mountains. So the Second Amendment is very important to not just our country, but South Dakota. Our kids need to grow up respecting the value and the protections that our Constitution gives them, recognizing that it's a statement on what the government's role in our lives should be and should not be. Kristi Noem versus Kristi Noem. Vemos a una Kristi diciendo el derecho a portar armas es constitucional y el gobierno no debería meterse a controlar eso. Pues, ¿qué le diría a la Kristi del futuro que dice que portar armas ya es motivo para que te asesinen? Y no, yo no soy defensora de esta segunda enmienda, al contrario, debería existir un control de armas, pero es muy importante recordarle a los republicanos pues sus contradicciones. Además, es del mismo partido republicano que defendió a Kyle Rittenhouse cuando llegó a una protesta en Wisconsin con un rifle AR-15 y mató a 2 personas desarmadas. Es ella, de la infancia con los fusiles. No olvidemos que Donald Trump felicitó a Kyle Rittenhouse por su absolución por homicidio. Kyle Rittenhouse, de 18 años, disparó y mató a 2 manifestantes con un rifle de asalto estilo AR-15 en las calles de Kenosha, Wisconsin, el 25 de agosto de 2020. Pero afirmó que fue en defensa propia y el Partido Republicano lo apoyó en defensa del derecho a portar las armas. Bueno, hagamos un ejercicio periodístico que los grandes medios no están haciendo de manera explícita. Kyle Rittenhouse en el 2020 tenía 17 años y cruzó líneas estatales, llevó un rifle AR-15 a una protesta, disparó y mató a 2 personas desarmadas. Los republicanos lo llamaron héroe y Trump se reunió con él en la Casa Blanca. Alex Pretty, en el 2026, de 37 años, ciudadano estadounidense, enfermero de veteranos de guerra, tenía una pistola legal enfundada que nunca sacó y nunca apuntó a nadie, y los republicanos lo llaman terrorista y asesino potencial. La diferencia no es el arma, la diferencia es quién estaba observando en esa protesta. Y PBS también lo documentó en su artículo. Crecen llamados republicanos para una investigación más profunda sobre el tiroteo mortal en Minneapolis de Alex Pretty. Dice textualmente, tales comentarios fueron notables para un partido donde el apoyo a la protección de la segunda enmienda sobre la posesión de armas es algo que los define. Pero aquí viene algo que los medios no están destacando lo suficiente. La reacción de los propios grupos pro armas republicanos y trumpistas fue de indignación contra la administración Trump. La Asociación Nacional del Rifle, que no es exactamente una organización progresista, sino todo lo contrario, publicó en X, este sentimiento es peligroso y equivocado. Las voces públicas responsables deberían esperar a una investigación completa y no hacer generalizaciones y demonizar a los ciudadanos que cumplen la ley. Y ellos tampoco mencionan el nombre de Alex Pretty y solo dejan claro la preocupación por criminalizar a alguien que tiene un permiso para portar armas. Vaya, la Asociación Nacional del Rifle criticando a la administración de Donald Trump, vivir para ver. Eso es como si el Vaticano se pusiera a criticar al Papa. Y no fueron los únicos grupos pro armas que reaccionaron con indignación ante lo que estaba sucediendo, ¿no? Gun Owners of America, otro grupo que defiende la posesión de armas y que suele apoyar a los republicanos, publicó: la segunda enmienda protege los derechos de los estadounidenses a portar armas mientras protestan, un derecho que el gobierno federal no debe violar, y tampoco dice el nombre de la víctima, Alex. Nos entristece la pérdida de la vida, convengamos que no fue perdida sino un asesinato, pero tampoco les conviene decirlo porque no es que vayan a criticar a ICE, sino que les preocupa que su derecho a portar armas pues se vea vulnerado.
Y el representante republicano Thomas Massie, que no es precisamente un socialista ni mucho menos, sino más bien un trumpista defensor de ICE, escribió en X: portar armas de fuego no es una sentencia de muerte, es un derecho constitucional protegido dado por Dios, y si no entiendes esto, no tienes nada que hacer en las fuerzas del orden o en el gobierno. Claro que sí, Marco, ¿cómo olvidar cuando Dios dijo que se haga la luz y el derecho a portar armas? Y la revista Reason, que se define como libertaria y tradicionalmente es pro armas, y de hecho es leída en el círculo conservador, fue muy directa y tituló un artículo: la administración Trump está mintiendo sobre los derechos de armas y la muerte de Alex Petri. Dice textualmente: funcionarios de la administración de Trump, incluyendo a la secretaria de Seguridad Kristi Noem y el subsecretario de la Casa Blanca Stephen Miller, ya declararon el asesinato completamente justificado, afirmando que la víctima tenía la intención de asesinar agentes del orden. No hay evidencia de esto en ningún caso absoluto, y lo hace difícil evitar la conclusión de que la administración está preparada para mentir descaradamente sobre lo que pasó. Entonces tenemos a la Asociación Nacional del Rifle, Gun Owners of America, al representante republicano Thomas Massie, a la revista Reason, todos criticando a la administración Trump por violar los derechos de la segunda enmienda. Es como si el mundo se hubiera volteado al revés. Los que antes decían: de mis manos frías y muertas quitarán mi arma, ahora dicen: si llevas un arma legal a una protesta contra el ICE, mereces morir ejecutado. Estos son mis principios, pero tengo otros si no les gustan, ¿no? El secretario del Tesoro Scott Bessent dijo en ABC News: yo he ido a protestas. ¿Sabes qué? No llevé una pistola, llevé un cartel. Es decir, el secretario del Tesoro de Estados Unidos sugiriendo que ejercer tu derecho constitucional a portar armas te convierte en objetivo legítimo para ser ejecutado por el Estado. ¿Qué tiempos para estar vivo? De medio, The Conversation analizó esta contradicción en un artículo titulado: el tiroteo de Alex en Minneapolis ha puesto el lobby de armas de Estados Unidos en contra de la Casa Blanca. Dice: el problema que tiene el gobierno de Trump es que parece que por la abundante evidencia en el video que Petri no estaba manejando su arma de manera irresponsable y no le estaba agitando, no estaba amenazando a nadie. De hecho, ni siquiera la estaba tocando. No se acercó a los agentes federales. Ellos parecen haberse abalanzado sobre él. Y añade algo muy importante: esto significa que Petri estaba haciendo exactamente lo que los defensores de la segunda enmienda dicen que necesitan armas para hacer, es decir, estaba usando su arma exactamente como dicen los republicanos que se debe usar, para protegerse de un gobierno que considera tiránico, sin dispararle, ¿no? Solo portando el arma legalmente. Ahora veamos la cronología de los hechos según el medio ABC News, que hizo un análisis minuto a minuto con 5 videos verificados. A las 9:01 con 12 segundos de la mañana, un oficial retira el arma de la cintura de Petri. A las 9:01 con 13 segundos, un segundo después, otro agente abre fuego, y a las 9 con 1 minuto y 16 segundos, 3 segundos después del primer disparo, 4 disparos adicionales. En total, 10 tiros en menos de 5 segundos, según un análisis del audio forense realizado por Robert Maher, un profesor de la Universidad Estatal de Montana especializado en la forencia del Estado. Y a las 9:02:28, 74 segundos después del primer disparo, el oficial de chaqueta gris dice: tengo el arma. Pero para ese momento, Alex Petri ya llevaba más de 1 minuto muerto en el suelo, con 3 balas en la espalda. Y aquí viene un detalle que MS Now documentó y revela por todo el caos de lo que pasó. Después del tiroteo, el video muestra a 2 oficiales buscando lo que decía Marco, desesperadamente en el cuerpo del hombre muerto, un arma. ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está el arma? El oficial grita al cuerpo: necesito tijeras, necesito que alguien corte esta cosa, mientras jala la ropa de una persona muerta. Múltiples oficiales veteranos de fuerzas de orden dijeron al medio MS Now que no han podido ver justificación para el tiroteo. Vigorous debate over immigration enforcement, the use of lethal force, and accountability. At least 3 minutes before Alex Petri was shot and killed, he is seen at 8:58 a.m. Saturday holding his phone at a distance from immigration enforcement officers in an apparent attempt to record a nearby arrest. An eyewitness captured this video of Petri filming the arrest. At no point does he appear to display a weapon. A minute later, Petri appears to be using his phone to record 2 bystanders interacting with a federal officer before that officer is seen shoving one of them across the street. Do not push them into the traffic! Another camera angle shows the officer shove one of those individuals into Petri. You can see the two holding on to each other. The confrontation escalates. Both of Petti's hands are visible. One holds the phone, the other he held up seemingly to protect himself from pepper spray.
Preddy is seen being pepper sprayed. 3 officers grapple with him until he's taken down and held on the frozen pavement. Another group of officers then surrounds him. At 9:01, the federal officer in a gray jacket emerges from the scrum with a gun that appears to match the one Preddy had a permit to carry. Almost simultaneously, the first shot is fired. Officers step back. Within 5 seconds, 9 more shots, and soon after, the officer is heard. Preddy. O sea que después de matarlo estaban buscando la pistola que supuestamente justificaba el hecho de haberlo matado. El medio Media Matters for America analizó la cobertura de Fox News con un título muy directo: la respuesta de Fox News a la ejecución de Alex Pretty por el gobierno federal, que establece un nuevo nivel de depredación. El artículo documenta que en Fox News y Friends Weekend, el domingo, el copresentador Charlie Hurt declaró que solo una persona podía haber prevenido esto, y es el mismo Alex Pretty. Y piensen en esto en un momento: un hombre que estaba filmando con su teléfono, que nunca sacó el arma, que por cierto era legal, que fue tacleado por múltiples agentes y que le quitaron el arma, y un segundo después le dispararon 10 veces, es, según este presentador de Fox News, el único responsable de su propia muerte. No el agente que le disparó, no el sistema que lo puso ahí, no la administración que lo llamó terrorista antes de investigar. El muerto es el culpable de que lo hayan matado. Y es la ironía más amarga. Durante años los republicanos se burlaban de los que decían que necesitaban armas para defenderse de la tiranía del gobierno, y ahora un ciudadano que portaba legalmente un arma para observar y documentar lo que él consideraba una tiranía del gobierno fue ejecutado por ese mismo gobierno, y los mismos que decían que las armas eran necesarias contra la tiranía ahora dicen que portarlas cerca de agentes federales es motivo suficiente para que te asesinen. Y aquí viene la retórica de la guerra civil que están usando. Jonathan Fahey, el exdirector interino de ICE, dijo en Fox News, según documentó NBC News, que el gobernador Walz y el alcalde Frey están liderando un esfuerzo de subversión completa contra las fuerzas del orden, como lo hemos visto y probablemente desde la guerra civil. Los manifestantes son unos insurrectos. Trump alabó estos comentarios en Truth Social, diciendo que Fahey es fantástico en Fox News, explicando los motivos detrás de los fraudulentos e insurrectos en Minnesota. Veamos que la narrativa de la guerra civil pues viene del trumpismo. Insurrectos, fraudulentos, guerra civil, subversión. Están usando el lenguaje de la guerra para describir a ciudadanos que filman a agentes federales con sus teléfonos, y cuando alguien ejerce su derecho constitucional de la segunda enmienda mientras los observa, lo ejecutan y lo llaman terrorista doméstico. La revista Common Dreams entrevistó a expertos que estudiaron el inicio de las guerras civiles. Claire Frankenstein, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania, dijo que ella y sus colegas realizaron un ejercicio de simulación en octubre del 2024 sobre qué pasaría si un presidente llevara a cabo operaciones policiales similares a la administración de Trump, lo que está realizando ahora ICE en Minnesota. Y ese ejercicio es de un presidente que llevó a cabo una operación policial muy impopular en Filadelfia e intentó federalizar la Guardia Nacional de Pensilvania, cuando el gobernador resistió y la Guardia permaneció leal al presidente, desplegó tropas en servicio activo, resultando en un conflicto armado entre fuerzas estatales y federales. Y Marjorie Taylor Greene, trumpista del núcleo duro, publicó en X: todos ustedes están siendo incitados a una guerra civil, pero nada de esto resuelve ninguno de los problemas reales que todos enfrentamos, y trágicamente la gente está muriendo. Es decir, los más radicales del trumpismo están empezando a producir la retórica de la guerra civil. Democracy Now! Entrevistó a Baher Azmi, director legal de Centro por los Derechos Constitucionales, y dice él: Trump probablemente ve esto como una guerra civil. Esto, como todos sabemos, está siendo aprovechado como parte de una toma de poder autocrática. Y añade también algo importante: en este país, en una república constitucional, se supone que no debes tener al ejército vigilando municipalidades, porque el ejército, si lo piensas, no está sujeto a la ley, está sujeto a la voluntad y el poder ejecutivo. Pero hay un elemento que los medios no están cubriendo suficientemente, y es la perspectiva de la comunidad que originalmente era el objetivo de esta operación. El medio The Intercept publicó un reportaje titulado "La comunidad somalí de Minneapolis patrulla en búsqueda de ICE". Kamala Yusuf no habla inglés, pero desde hace semanas patrulla las calles de Cedar Riverside, el barrio conocido como West Bank, buscando la presencia de ICE. El instante en el que los ve, informa en un chat de Signal y silba durante varios minutos sin parar. Jailani Hussein, director ejecutivo del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas en Minnesota, dijo al medio Star Tribune, comillas: esta era un área que estaba completamente
completamente desolada en los años 90 y ha sido revitalizada por el trabajo duro de las comunidades inmigrantes, tanto la comunidad latina como la comunidad somalí. Trump había llamado a los somalíes basura y dijo que no los quería en su país, recordemos. De hecho, la operación Metro Search, como se le llama al operativo masivo de control migratorio lanzado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en diciembre de 2025 y centrado principalmente en el área metropolitana de Minneapolis, comenzó justo después de esos comentarios de Trump. Y hay algo que no está en casi ningún medio. CBS News documentó que Minnesota tiene la población somalí más grande de Estados Unidos. Aproximadamente 80.000 personas y la gran mayoría son ciudadanos estadounidenses, sea por nacimiento o por naturalización. Pero desafortunadamente, cuando René Good y Alex Petri, dos ciudadanos blancos, fueron asesinados por agentes federales, de repente la historia se volvió nacional y, bueno, internacional. Yubi Hassan, un joven somalí de 24 años que inmigró cuando era adolescente, dijo a NBC News mientras repartía té caliente gratis a los manifestantes: nos dimos cuenta de que hacen menos de 20 grados afuera y cualquiera apreciaría algo caliente. Y añadió: hemos visto esto pasar antes, ¿verdad? Siempre empieza con un grupo de personas hasta que se extiende a todos. Hoy somos nosotros, mañana podría ser alguien más. Un ciudadano estadounidense nacido en Somalia, llamado Mubashir, fue arrestado por ICE durante su hora de almuerzo, según documentó CBS News. Dijo en un comunicado a través de la Unión Americana de Libertades Civiles: les dije repetidamente a los agentes que era ciudadano estadounidense. Intenté mostrarles mi identificación, pero se negaron siquiera a verla. Lo llevaron a un centro de detención porque era somalí americano. Su trato hacia mí fue cruel, innecesario y equivocado. Y cuando la comunidad somalí ha estado bajo ataque durante meses sin que los medios nacionales le prestaran mucha atención, bastó con que dos ciudadanos blancos fueran asesinados para que la historia se volviera internacional. No es que las vidas de Good y Petri no importen, por supuesto que importan enormemente. De hecho, son un ejemplo de que si están matando estadounidenses blancos para secuestrar y deportar migrantes, son capaces de todo. El tema es que la vida de Mubashir y de los miles de somalíes que llevan semanas sin salir de su casa también importa, pero los medios operan bajo una jerarquía de víctimas. Otro caso muy sonado fue el de Kaden Rumler, de 21 años, estudiante universitario en California. El 9 de enero participó en una protesta pacífica en Santa Ana contra el asesinato de René Good en Minneapolis. CBS News documentó lo que pasó. Un agente federal le disparó un proyectil de fuerza menos letal directamente en la cara a quemarropas. Rumler perdió la visión de su ojo izquierdo permanentemente. Ni siquiera luz, dijo a CBS News, y nunca la recuperaré. Dejar ciegos a manifestantes con proyectiles a quemarropa, como le pasó a Kaden Rumler, asesinar a una mujer en su auto, como le pasó a René Good, ejecutar a un ciudadano desarmado en la calle, como le pasó a Alex Petri. Eso es terrorismo de Estado, el uso sistemático de la violencia por parte del Estado. Desde el Washington Post hasta Fox News, la estrategia mediática ha sido enmarcar a la víctima como amenaza y destacar la posesión legal de un arma antes del contexto del asesinato y convertir el ejercicio de los derechos constitucionales en una sospecha criminal, así como informar sobre víctimas que les parecen más importantes sobre otras. Como escribió Robert Worth en The Atlantic: una y otra vez escuché a la gente decir que no eran manifestantes, sino protectores de sus comunidades, de sus valores, de la Constitución, que una corriente subterránea de esperanza de que Minnesota pueda proporcionar al resto del país un modelo de resistencia democrática. Gracias, compañera. We are talking about Donald Trump accusing a Veterans Affairs ICU nurse as being a terrorist against the United States, a man who was treating service members to our country, veterans, service members to our country, who was dedicating his life to serving Americans, who in his final act on this earth was helping a woman pushed to the ground. And they are calling him a domestic terrorist in order to defend their gross abuse of power, their absolute breaching of the law, and in order to also precipitate greater conflict. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. ¿Qué
¿Qué podría salir mal si la deportación de inmigrantes se convierte en un negocio muy lucrativo? Desde la asunción de Donald Trump, el presupuesto del ICE, esta suerte de ejército dedicado a cazar inmigrantes, se multiplicó por 3 en un solo año. Nos lo contaba Marco Terusci, 29.000 millones de dólares. La cifra supera el gasto de defensa de países enteros, incluyendo algunos de gran tamaño y mucha población. Como para hacernos una idea, pensemos, por ejemplo, en Brasil. Su enorme territorio, sus 7.490 kilómetros de costas, el Amazonas en su corazón y una población de 213 millones de personas. El presupuesto de defensa de Brasil es un tercio inferior al presupuesto de ICE. Imagínense, el ICE se está convirtiendo en un ejército de ocupación interna y la inmigración es instrumentalizada para impulsar el control social y establecer un régimen de excepción dentro de Estados Unidos. El gasto en armas y en equipamiento que realiza el ICE aumentó por más de su propio presupuesto, 700% en solo un año. Más revelador que la cifra es observar en qué se están gastando los dólares. Y al hacerlo no tenemos que olvidar que el ICE se dedica, por ejemplo, a perseguir amas de casa guatemaltecas que trabajan por horas en viviendas en Minneapolis o trabajadores rurales mexicanos que son empleados en las cosechas. ¿Qué equipamiento están comprando para esta tarea que no suena como particularmente peligrosa? Veamos algunos ejemplos. Helicópteros Black Hawk de asalto táctico, los mismos que hemos visto tantas veces en Irak o Afganistán, fueron utilizados en Chicago durante la operación Midway Blitz en septiembre pasado. Los agentes del ICE montaron su show y descendieron en rappel. No fue sobre una base de Al Qaeda, sino sobre un barrio donde vivían algunos inmigrantes. Otro ejemplo es el MQ-9 Predator B Reaper fabricado por General Atomics. Es el dron insignia utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sus precuelas fueron utilizadas durante la presidencia de Barack Obama, Nobel de la Paz, no nos olvidemos nunca, para realizar asesinatos selectivos en Medio Oriente. El Predator, además de su capacidad de observación, puede portar bombas GBU-12 guiadas por láser, misiles aire-tierra, Hellfire o Sidewinder, o la bomba GBU-38 que carga 80 kilos de un explosivo llamado tritonal. Todo lo que uno necesita para atrapar inmigrantes. En el aire, el ICE opera armamento de guerra y en tierra sigue el mismo patrón. En su flota de vehículos ha incorporado el Golan de fabricación israelí. Ahí lo ven. Se trata de un blindado antiminas diseñado para operar en zonas de combate que pesa 16 toneladas. El genocidio en Palestina es utilizado como un laboratorio para desarrollar tecnologías que luego se utilizan en otros escenarios y se venden como probados en combate. Otro de los vehículos incorporados es el Senator Stank, que se trata también de un vehículo blindado, antiminas y en este caso de fabricación canadiense. La lista sigue con rifles de asalto Sig Sauer, armas largas Gesell Automatics y minas láser provistas por ADS Tactical, como dice nuestro compañero Bruno Scarsini, y en 2 notas que se encuentran publicadas en el diario Red. ICE opera tecnologías y arsenales equiparables a los de una fuerza de ocupación militar, pero sin las restricciones que tiene el Pentágono en suelo estadounidense. Además de armas, ICE utiliza inteligencia artificial y allí aparece el nombre de una empresa que nos resulta cada vez más familiar, Palantir, y da cada vez más miedito. Recibió un contrato de $30 millones para desarrollar Immigration OS, una plataforma dedicada a dar seguimiento en tiempo real sobre objetivos de deportación. Otra empresa beneficiada con contratos suculentos es Clearview EA. Su expertise es la vigilancia biométrica a escala industrial. Recibió un contrato de $9.2 millones para su sistema de reconocimiento facial, una plataforma alimentada por miles de millones de imágenes extraídas de Internet y redes sociales sin el consentimiento de los usuarios. La aplicación móvil Fortify permite a los agentes del ICE escanear rostros y cotejarlos contra una base de datos en pocos segundos. Privacidad ya no está más. Por su parte, el sistema BI2 captura imágenes de iris para realizar una verificación biométrica instantánea. Además, ICE también firmó un contrato con la empresa israelí Paragon, que se dedica a penetrar en teléfonos celulares y recuperar chats en aplicaciones como Signal o WhatsApp. Otra herramienta de inteligencia artificial utilizada por ICE es Onyx, una aplicación que mapea las publicaciones de redes sociales para ubicar personas que representen un peligro. Ya.
como Preti, ¿no? La persecución de inmigrantes convertida en un negocio lucrativo llevó al Instituto Transnacional a hablar de la industria de las fronteras. Entre las áreas de negocios de esta industria señala la seguridad de las fronteras, la biometría y las fronteras inteligentes, la detención y la deportación de migrantes y los servicios de auditoría y consultoría. En esa jungla encontramos los nombres de empresas transnacionales como IBM, Booz Allen Hamilton, Deloitte, Lockheed Martin y las europeas Airbus, Leonardo y Thales. Por cierto, que un Trump no nos tapa el jardín europeo, el viejo continente con su buena conciencia, como le decía a Borrell, el jardín europeo también persigue a los inmigrantes y también otorga jugosos contratos para hacerlo. Por detrás y por arriba de estas empresas también aparecen los nombres de 3 grandes fondos de inversión que canalizan billones de dólares de ahorro en inversiones financieras. BlackRock en todos los fregados, Vanguard y State Street. Mediante estos bancos de las sombras, el negocio financiero, que son las jubilaciones en Estados Unidos, financia a este otro negocio, que son las deportaciones. Los ahorros de un trabajador latino que se encuentra legalmente en Estados Unidos son canalizados por esos fondos para la compra de acciones de empresas que lucran con la deportación. El dinero de un mexicano legalizado se utiliza para deportar a otro mexicano que aún no tiene papeles. Por arriba de las grandes empresas tenemos a los grandes bancos y por debajo también tenemos más negocios. Las migajas que se caen de la mesa se destinan a empresas pequeñitas que logran acceder a algún contratito gracias al favor de algún contacto. Es el caso de Target Down Group, que es propiedad de Dan LaLotta, un francotirador retirado de la Infantería de Marina. Su hermano Nick LaLotta es representante republicano por Nueva York. La empresa recibió un contratito de $30,000. ¿A qué se dedica? A proveer a los agentes de las habilidades y conocimientos necesarios para ejecutar con eficacia operaciones de francotirador policial en entornos de alto riesgo. Otro caso similar es el de Pat Consulting LLC, una empresa con sede en Virginia Beach que recibió otro contratito por $35,000 para ofrecer entrenamiento con fuego real en combate a cuerpo. El asesinato de René Good y ahora de Alex Preti, dice nuestro compañero Bruno Scarzini, cuyos artículos les recomendamos desde aquí, no es un incidente aislado, es un resultado previsible de un sistema que terceriza la formación de agentes federales a empresas con escasa rendición de cuentas y en algunos casos con conexiones directas con quienes definen las políticas de inmigración desde el Congreso. Los asesinatos no fueron apenas mala praxis. Estamos asistiendo a la formación de un mecanismo de segregación a escala industrial con el que lucran desde grandes empresas transnacionales hasta frikis de extrema derecha. El complejo militar industrial tiene una nueva cría, este nuevo complejo industrial de deportaciones. Alex, as always, we have a lot of individual investors on the line. Is there anything you'd like to say before we end the call? We're doing it. We're doing it. And I'm sure you're enjoying this as much as I am. I'm very happy to have you along for the journey. And you are partners for us. Every Palantirian, we are crushing it. Everyone else who's listening, we are dedicating our company. We have dedicated our company to the service of the West and the United States of America, and we're super proud of the role we play, especially in places we can't talk about. And we love our success in the U.S. and globally. Also, you know, we are doing in the United Kingdom and many other places. Palantir is here to disrupt and make the institutions we partner with the very best in the world, and when it's necessary, to scare enemies and on occasion kill them. And we hope you're in favor of that. We hope you're enjoying being a partner, and we're really happy and very, very focused on what we're doing. Thank you for your time. Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña Zoe Alexandra. Ella es periodista de BTS News de Estados Unidos, amiga de la base América Latina. Zoe, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Zoe, tú estás en Minnesota, has hecho intensa cobertura de lo que ha estado sucediendo estos días. Danos un breve panorama de lo que está pasando, lo que has visto, cómo sientes, cómo está la situación. Bueno, sí, acabo de venir justamente del edificio del complejo Whipple, justamente donde los agentes de ICE procesan
y tienen detenidos los migrantes que capturan ilegalmente de sus casas, de sus lugares de trabajo. Hoy estamos, bueno, es el lunes 26 de enero y tan solo en ese año, en ese mes, han asesinado más, digamos, 2 personas, ¿no? En la ciudad de Minneapolis, en sangre fría, agentes de ICE y de CBP, en el marco, ¿no? de esas personas realizando acciones de protección a la comunidad, de respuesta rápida a las acciones de ICE en los barrios, digamos, para alertar a sus vecinos y vecinas migrantes. Estos asesinatos han generado un rechazo contundente por parte de la sociedad aquí en los Twin Cities, lo llaman, desde Minneapolis y St. Paul, un rechazo contundente. Y lo vivimos el viernes en que salieron más de 100,000 personas a las calles para protestar toda esa ocupación federal que se ha vivido en esa ciudad, la violencia cotidiana que está ejerciendo los agentes de ICE y de CBP contra las comunidades migrantes. Hemos visto imágenes, yo creo que lo están mostrando ahora, de esa violencia contra niños en el colegio, sacando personas de sus casas sin dejar que se visten, o sea, escenas horribles. Y la verdad, en vez de generar temor en las comunidades, que claro que también ha generado, pero ellos creían, ¿no?, con ese nivel de violencia que podrían desmovilizar al pueblo, pero justamente lo que ha hecho es generar una respuesta aún más fuerte, aún más contundente. Los 100,000 personas que salieron el viernes, muchos de ellos han dicho que quieren salir otra vez ese viernes para un paro, no solamente en el estado de Minnesota, pero en todo el país. Entonces, la respuesta a toda esa violencia ha sido movilización y organización y otra vez rechazando, ¿no?, toda esa política violenta de Donald Trump. Zoe, gracias por estar en la base de América Latina. Te pregunto sobre este proceso de organización, porque uno de afuera ve las imágenes de movilizaciones, pero también uno percibe una trama de solidaridad que se está haciendo entre la gente, están con los silbidos, filman, grupos de alerta. ¿Nos puedes contar sobre ese proceso que se está dando, tal vez más invisiblemente, de organización ante este abuso y terror que impone ICE? Sí, la verdad, lo que se ha generado al nivel comunitario en los Twin Cities es algo alucinante. La verdad, es un nivel de organización comunitario a todo nivel. La entrega de comida, ayuda para pagar el alquiler de personas sin papeles que ahora no sienten en condiciones para salir a sus trabajos, sistemas de alerta, grupos de Signal donde despachan personas para, por ejemplo, seguir camiones de ICE. O sea, es un nivel de organización y de participación de toda la comunidad que yo, la verdad, jamás he visto. Personas bueno, como les dije, yo acabo de venir del edificio Whipple, donde hay una protesta permanente. Puede ser decenas de personas, a veces son 100, pero están ahí presentes todos los días para gritar a los agentes de ICE, para decirles que no son bienvenidos en la ciudad. Hay personas que anotan las placas de los vehículos, tienen un base de datos enorme donde tienen todas las placas de los autos que son de ICE. Ellos hacen seguimiento por la ciudad. Es un entramado, digamos, de información, de base de datos, de involucrar a toda la comunidad para, en todo caso, alertar a los vecinos y las vecinas migrantes cuando viene un despliegue de ICE o de CBP en sus barrios para que se puedan proteger, para que conozcan sus derechos y para que desplieguen más personas en esas comunidades para impedir que entren a las casas y que hagan cosas que sabemos que son capaces de hacer y que son completamente ilegales. Zoe, un gustazo tenerte en el programa. Yo te preguntaría, tú que estás reporteando en el sitio,
¿Crees que estas movilizaciones masivas puedan influir en la política de Trump y termine quizá disminuyendo la presencia de ICE de alguna forma? Y también si nos puedes decir cuánto crees que duren estas movilizaciones. Yo creo que estamos en medio de una ola creciente de movilización. Vimos, como dije, 100,000 personas que salieron el viernes para protestar esas políticas de Donald Trump y decir ICE fuera, pero la consigna solamente, no solamente es ICE fuera de Minnesota, es ICE fuera de todas las comunidades en Estados Unidos, porque la gente aquí y en todo el país entiende que donde va ICE, donde va el CBP, genera violencia, genera caos, genera temor y terror en las comunidades. Entonces, lo que la gente ve en Minneapolis, los asesinatos de observadores en los barrios, observadores legales, personas que estaban tratando de proteger a sus comunidades, entienden que esa violencia podría ocurrir en sus comunidades también. Eso podría ocurrir en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York. Entonces, la respuesta a esa violencia va a ser nacional. Van a seguir las movilizaciones porque también lo que ha sido la respuesta de la administración de Trump es defender toda la violencia de esos agentes. Entonces, eso ha hecho que la manera de resistir a Trump es resistir a ICE y resistir a la operación de deportaciones masivas. Y muchas personas que querían resistir a Trump y lo que está haciendo, los ataques a todas las comunidades, ahora entienden qué pueden hacer para resistir. Hay un llamado para un paro general nacional ese viernes y se están sumando muchas personas, actores, músicos, grupos comunitarios que entienden que eso es la manera de expresar su rechazo a la política. Hemos visto que Trump mandó, por ejemplo, a su jefe de ICE, Tom Homan, que va a llegar, creo que hoy o mañana, a la ciudad. Él ha intentado, digamos, bajar la temperatura en sus palabras, en términos de decir, bueno, vamos a hacer una investigación, pero eso lo que demuestra es que la táctica está funcionando y que las personas resistiendo en la calle puede ser, o sea, es la única manera de que Trump escuche las demandas. Entonces yo creo que en vez de desmovilizar, digamos, las personas van a hacer con aún más fuerza y con aún más intención en esas movilizaciones. Yo creo que vamos a ver algo histórico y yo sinceramente espero que sigan esas movilizaciones porque es el momento para rechazar todo lo que ha hecho Trump, no solamente aquí en la ciudad de Minneapolis, pero esa violencia lo está viviendo, como dije, en muchas comunidades en todo el país y es el momento de pues, estar en las calles con la gente y con ese plan de acción no muy claro. Soy una última pregunta por nuestra parte. Nosotros empezamos este programa diciendo que quizás ya en la base nos atrevemos a clasificar todo lo que está sucediendo como terrorismo de Estado, como episodios de terrorismo de Estado. Te queríamos preguntar, tú como ciudadana de Estados Unidos, ¿dónde catalogas esto que estamos viendo? Yo creo que es eso, porque, bueno, cuando tú como ciudadano... y no para demarcar, ¿no?, categorías, pero ellos decían, por ejemplo, los agentes que son bajo el Departamento de Seguridad Nacional, digamos, Seguridad de Homeland, ellos tienen el mandato de llevar a cabo las operaciones de migración. Y ahora vimos que ellos tienen el derecho, parece, de matar a ciudadanos. Si su mandato es detener a migrantes y deportarlos, ¿por qué están matando a ciudadanos? Es terrorismo del Estado. Están usando su violencia y su capacidad de violencia para tratar de no silenciar, pues desmovilizar las personas. Yo creo que es interesante usar esos conceptos que
que usamos solamente para el sur global, para decir, mira lo que pasó en América Latina, ahora lo estamos viendo en Estados Unidos. La violencia del Estado para tratar de controlar y apagar la resistencia, pero no va a funcionar. Como siempre ha pasado con la violencia contra las comunidades, la comunidad negra, la comunidad latina, que siempre ha habido esa violencia, brutalidad policial. Hemos visto las mismas narrativas, no, es que eran terroristas, es que ellos son peligrosos, es que los agentes estaban en peligro. Ya sabemos que nada de eso es cierto. Es una violencia sin límites, hechos por personas que son empoderados por el mismo gobierno, el mismo Donald Trump, y la gente no va a tolerar más. Zoe, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un fuerte abrazo y esperamos volverte a ver en la base. Claro que sí. Abrazo a ustedes. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube y también les vamos a dejar el QR en pantalla para que lo escanean y se hagan socios y socias de Canal Red. Es muy importante apoyar el periodismo independiente y soberano en estos momentos. Y también les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify y nos vamos a ver aquí a las 7 hora chilanga mañana mismo. Hasta pronto.